lo que haremos es hablar sobre la preparación del ambiente para, antes de avanzar a el análisis de correspondencias múltiples. Lo primero que sugiero hacer es cambiar el idioma de trabajo. Usualmente la idea es que R pueda detectar eh, caracteres de caracteres de lenguaje que no son propios del inglés, por ejemplo, las tildes de las ñes o los acentos, y para eso se utilizará el comando sys.setlocale con esta descripción. Si lo copian y lo pegan en su RStudio, con este lo pueden copiar y lo corren. Lo que va a ocurrir es que en la consola va a aparecer esta leyenda y con eso nos está indicando que sí se pudo cambiar el idioma. Lo siguiente que haremos será abrir las librerías. Vamos a trabajar con varias librerías. Las dos básicas van a ser Facto Miner y Facto Extra, pero vamos a utilizar también Tidyverse, especialmente ggplot. Vamos a utilizar otra que se llama Naniar, que nos va a servir para asignar valores perdidos, y finalmente vamos a utilizar otra que se llama CorePlot, que nos permitirá hacer análisis de correlaciones de manera amigable. Y si no tienen estas librerías instaladas, lo primero que hay que hacer es correr el comando install.packages, ponerlos todos como cadena concatenada e instalarlos en su computadora. Yo no lo voy a hacer porque ya las tengo instaladas en mi computadora, entonces no quiero que se reinicie. Pero lo que sí voy a hacer es este, activar esta librería que se llama Easy Packages. Esta me va a permitir activar todas estas librerías en un solo comando, en vez de ir una por una aplicando library, factominer library, typeverse. Lo que haré será activar library easy packages, después el objeto que después crearé un objeto con el nombre de todas las librerías que voy a activar. Para eso los nombres de las librerías los pongo entrecomillados, los pongo como una cadena concatenada entre paréntesis y lo guardo como un objeto que se va a llamar paquetes. Y al final utilizo el comando libraries. Libraries es parte de Easy Packages. Con esta paquetería puedo correr el objeto que acabo de crear que contiene los nombres de el resto de las paqueterías que voy a utilizar. Si copio todo esto y lo pego en RStudio, acá lo tengo. Si lo copio y lo pego, entonces podré instalar todas las librerías de solo jalón. Miren, aquí rápidamente dice que todas las paqueterías ya se cargaron exitosamente. Bueno, de hecho eso, ahora lo que me interesa es cargar los datos. En este caso vamos a trabajar con los datos de la encuesta del Latinobarómetro para la ola del 2020. La base de datos del Latinobarómetro está disponible en su página, que es www.latinobarómetro.org. Ahí están los datos, son de acceso público, y los pueden descargar en esta sección que se llama Datos. Aquí aparecen todas las olas de encuestas que se han aplicado. Vamos a trabajar con la última en esta versión, en este momento que estoy haciendo esto, que es la 2020. Hay formatos en los que los pueden descargar: SPSS, Stata, SAS, RData o RDS. Yo la bajé en RData. Descargué el archivo. Si le dan clic en descargar, aquí tiene que descargarse, se descarga, se, se baja como un archivo comprimido. Lo único que tienen que hacer es descomprimirlo para encontrar el archivo con la terminación RData. Ese lo deben tener en su computadora. En ese sentido, una vez que tienen el archivo, que se va a llamar algo así, latinobarómetro-2020-versión ESP de español-rdata-b1, y la terminación rdata, pueden cargarlo con este comando de load. Entre paréntesis, abren paréntesis y ponen la ruta para acceder a ese archivo dentro de su computadora. Le dan control enter, con eso corre, con eso se empieza a cargar la base de datos. Si cargó bien, no aparece ningún mensaje de error en la consola, y en la pestaña del ambiente, en la ventana del ambiente, aparecerá su base de datos, el nuevo objeto que crearon. Sencillamente que se carga con el nombre original, en este caso es Latinobarómetro-2020,
es una leyenda muy grande. Lo que voy a hacer después es cambiarle el nombre. Para eso voy a escribir el nombre del data frame que ya está cargado, luego símbolo de asignación y lo voy a cambiar el nombre por datos-lb de latinobarómetro. Corro ese comando y lo único que hace es que se crea un segundo objeto que se va a llamar datos-lb, pero es el mismo que tiene 20.204 filas u observaciones y 408 variables o columnas. Hecho eso, ya tenemos listo, ya tenemos cargado los datos, pero ahora hay que echarle un vistazo a los datos y empezarlos a preparar para después de escribirlos y saber si van a ser útiles. En este caso voy a trabajar con 10 variables. De la ola 2020 seleccionaré 10 variables y cada variable tiene una cantidad K de opciones de respuesta o atributos o de categorías. También algo importante es que todas estas variables son de corte categórico. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es revisar cuáles son los nombres o las codificaciones que aparecen y cuáles son las categorías que tienen. Para eso es importante, igual dentro de la página del Latinobarómetro, buscar el libro de códigos. Para eso mis sugerencias vayan a la sección de documentos y en documentos están estas opciones, está la del libro de códigos y aquí están los libros de códigos para todas las encuestas que se han levantado. Estamos trabajando la 2020 y pueden descargarlo en idioma inglés o en idioma español. Si le dan clic en descargar, van a descargar un archivo formato PDF que es parecido a este. Y este es el libro de códigos y este contiene los códigos de todas las variables. Por ejemplo, los códigos de todas las variables, sus descripciones y sus valores de respuesta posibles. Este es un libro muy importante porque nos ayudará a identificar las categorías de respuesta dentro de cada una de las opciones de la base de datos que hemos descargado. Entonces ahora lo que les sugiero hacer es que tomen en cuenta que para este ejercicio yo voy a trabajar con 10 variables. Ustedes pueden seleccionar las mismas o seleccionar cualquier otra. Por ejemplo, escogí la pregunta P1ST. Si se van al libro de códigos, al libro de códigos buscan la pregunta P1. Estos son los códigos, aquí se encuentra, por ejemplo, este se llama digit, este se llama codif, este se llama superben, pero aquí está el código P1ST y lo que esto significa es, en términos generales, diría usted que está satisfecho con su vida, diría usted que está 1 es muy satisfecho, 2 es bastante satisfecho, 3 es no muy satisfecho, 4 para nada satisfecho, o 0 es no sabe o no respondió. Esa es la primer pregunta que se toma en cuenta. Después trabajaremos con la P4STGBS, que se refiere a la situación económica actual. Esta acá igual a 4 quiere decir que tiene 4 categorías de respuesta. Esto lo podemos ver en el libro de códigos. Por ejemplo, buscamos P4STGBS. Aquí está, P4STGBS. Y la pregunta es, ¿cómo calificar en general la situación económica actual del país? Diría usted que es 1 muy buena, 2 buena, 3 regular, 4 mala, 5 muy mala. Aquí es importante saber, el 8 es no sabe o el 0 no responde. Aquí lo importante es que, por ejemplo, estas dos respuestas, no sabe o no responde, se pueden trabajar o se pueden utilizar o tomar en cuenta como respuestas perdidas. Esto es importante porque estas no nos van a dar información útil para el análisis. Entonces es importante también irlas identificando. Entonces aquí están las otras preguntas con las que se va a trabajar. Apoyo a la democracia, que tiene 3 respuestas. Satisfacción con la vida, que tiene 4. Confianza en el gobierno, que tiene 4. Aprobación de la gestión del gobierno del presidente en turno. Autoubicación ideológica en escala izquierda-derecha. Opinión sobre los Estados Unidos. Interés en la política. Y finalmente, si votó al partido en el gobierno o al partido de la oposición. Tomando en cuenta esto, ahora el siguiente paso en la preparación de los datos será asignar los valores perdidos. Si hacen una revisión en el libro de códigos de cada una de estas respuestas, siempre habrá algunas que se pueden tomar como valores perdidos y están codificadas con valores.
Entonces lo que voy a hacer para primero asignar los valores perdidos será crear un vector o una cadena de números concatenados que yo ya identifiqué que corresponden a esas respuestas que pueden tomarse como valores perdidos. Y esos valores van, por ejemplo, de 0, 8, 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 97, 98 y 99. Todos estos son valores que la Corporación Latino Barómetro utilizó para asignar a esas respuestas de no sabe, no contestó, no dijo nada, etcétera, etcétera. Y todas estas las voy a guardar como un objeto que le voy a llamar NA-string o cadena de valores perdidos. Después utilizaré este comando de replace with NA all, que es parte de la librería Naniar, y con este reemplazaré los valores perdidos. Entonces, primero creo la cadena de valores perdidos. Después lo que voy a hacer es crear una submuestra de mi muestra original de los datos del latinobarómetro. Crearé una submuestra en la cual solamente seleccione las preguntas que me interesan o las columnas de la matriz de datos que me interesan, que son mis 10 variables. Entonces, la manera de crearlo es crear un nuevo objeto, símbolo de asignación, y le digo, toma la base de datos original, luego después o luego entonces aplícale el comando select. Esto es seleccionar por columnas y después abro paréntesis y le digo cuáles son las columnas que quiero que seleccione. P1ST, P4 STGBS, son todas estas columnas con sus códigos. Y luego lo que voy a hacer es un siguiente pipe. Le digo, después de que selecciones estas columnas, luego entonces vamos a utilizar este comando de rename para reemplazar los nombres de las variables. Y la idea es ponerle unos nombres más agradables y que me sean más útiles para trabajar. Entonces, la P1ST la cambiaré por el nombre de satisf-vida, satisfacción de vida igual a el código original. El nuevo nombre igual a el código original. Luego el nuevo nombre igual a el código original. Así lo haré para todas las variables. Cerraré el paréntesis y después aplicaré otro pipe. Vean que son 3 pipes. Y el último pipe es para decirle, ya que cambiaste el nombre de estas columnas, ahora, luego entonces, aplícale este comando replace-with-na-all. Esto es, reemplaza todos los valores con NAs, pero le tengo que establecer la condición de cuáles valores. Abro paréntesis y el argumento es condition. Ese es el argumento de este comando. Igual a, y pongo esta tilde, punto, una X, esto va por default, luego entre símbolos de porcentaje pongo in y mando a llamar el objeto de la cadena de valores perdidos, o valores que quiero que le asigne el valor de perdidos. Con este comando estoy reemplazando todos los valores perdidos, además de, uno, haber creado una submuestra, haber seleccionado por columnas, haberle cambiado el nombre a las columnas y finalmente he asignado los valores perdidos. Y si corren todo este comando, entonces se debe crear un nuevo objeto. Acá está. Si corren todo este comando, tiene que crearse... perdón, es que primero tenía que haber corrido por separado. NA strings, lo corro por separado, se crea el objeto y ahora sí, corro el otro comando con los tres pipes incluidos y se crea, ya está creando, se tiene que crear un objeto nuevo. Está creando, está creando, está creando, se está tardando y listo. Y se ha creado un nuevo objeto que se llama sub-datos. Ahora ya tengo las mismas 20.204 filas, pero ahora solo tengo 10 columnas o 10 variables, que son mis 10 variables que he seleccionado y esas variables ya en todas se ha sistematizado los valores diferentes para asignarles valores perdidos. Ahora tengo que revisar la estructura de los datos, para eso utilizo el comando str, abro paréntesis y adentro el nombre de mi objeto nuevo, mi submuestra. Si lo corro, puedo echarle un ojo y ver que
Mi nueva estructura mi nueva subbase de datos dice que es una tabla de 20.204 filas por 10 columnas y todas las reconoce como valores int o integers o valores enteros. Y me da un vistazo a los primeros valores, acá hay otros valores y vean que hay unos valores perdidos y están mis 10 variables. Pero si las reconoce como integers, las está reconociendo como números. Y al reconocerlas como números no me está reconociendo R que son variables categóricas. Entonces se tiene que hacer una nueva transformación y todos esos y la idea de la transformación es convertir todas las variables a factores. Para eso, una manera muy fácil de hacerlo es con el comando factor. Al abrir el comando factor, abro paréntesis y adentro escribo el nombre de mi variable. Lo que va a hacer es que la misma variable la va a transformar de como la reconozca R, la va a transformar automáticamente a una nueva variable que va a ser el comando, una variable factor, por ejemplo. Eh, Aquí voy a crear una nueva variable dentro de la submuestra sub-datos, símbolo de moneda, el nombre de satisf-de la vida, satisf vida, símbolo de asignación y después factor. Y abro paréntesis y vuelvo a escribir exactamente el mismo nombre de la variable original. Lo único que estoy haciendo es sobreescribir y al sobreescribir lo que estoy haciendo es estoy transformando esa variable, por ejemplo, control enter, estoy transformando en factor. Si vuelvo a llamar la estructura de los datos, ahora vean lo que resulta en la consola. La variable satisfacción de vida la identifica como un factor con 4 niveles, ya no es un entero, sin embargo las demás siguen siendo enteros, entonces hay que irlas transformando, a las demás hay que transformarlas en factores. Lo único que hago es copiar y pegar, y si corro todas al mismo tiempo, se transformarán. Y por ejemplo, vuelvo a llamar otra vez la estructura de los datos y ahora sí, todas son factores reconocidas y entonces R ya las reconoce como variables de corte categóricas. Y por ejemplo, más aún, si queremos hacer mandar a llamar estadísticos descriptivos, lo podemos hacer de manera gráfica. Por ejemplo, aquí podemos mandar a llamar una gráfica para cada una de las variables. Para eso podemos utilizar este comando que es un for. El comando for lo que quiere decir es que la misma fórmula que esté adentro la va a aplicar para cada una de las variables y en ese sentido nos creará 10 gráficas o de manera más sencilla podemos utilizar un summary y para todo el objeto sub-datos. Y entonces rápidamente, aunque no de manera tan visualmente agradable, nos dice para cada columna cuáles son sus categorías 1, 2, 3, 4 y cuáles son sus frecuencias. Y también nos dice cuántos son perdidos. Por ejemplo, situación económica tiene 5 categorías y también tiene 168 perdidos. Por ejemplo, aprobación del gobierno tiene solamente 2 categorías, 1, 2, y tiene sus frecuencias y tiene tantos perdidos. Bueno, esa es otra manera de hacerlo y hasta el momento esa es la preparación de los datos antes de pasar al análisis inicial de Multiple Correspondence Analysis.